Váyanse aposentando, por favor. Buenas noches. Seguramente que casi todos vosotros coincidiréis conmigo en que este país nuestro, España, es quizás uno de los peores informados que hay en el mundo. Y mejor que poco informado, yo diría que desinformado, que es muchísimo peor. La palabra desinformación se refiere no solamente a ocultamiento de noticias, de conocimientos, sino a la tendenciosidad con que los hechos son presentados. Si hablamos de Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Brasil y en general todos aquellos países, fundamentalmente latinoamericanos, que están beneficiándose en algunos casos de determinados procesos, en otros siendo perjudicados, y siempre a través de la larga mano de los Estados Unidos y el esfuerzo de esos pueblos por intentar encontrar un mejor lugar en el mundo, vemos cómo eso no es recogido en absoluto por los medios de comunicación españoles. Sabiendo esto, el colectivo Prometeo en determinado momento invitó a Córdoba a Víctor Ríos para que, como él fue asesor personal de Hugo Chávez, explicase en Córdoba qué es lo que realmente estaba pasando en Venezuela. En este momento, el Partido Comunista de Andalucía, el colectivo Prometeo y el Frente Cívico, pues han coincidido en traer aquí a dos personas que nos hablen del proceso de negociación y de paz que está ocurriendo en Colombia entre el gobierno y la FARC. Y para eso hemos coincidido en traer aquí hoy a la compañera Aleida Collazo, que lleva 14 o 15 años en Córdoba, colombiana, y que se dedica activamente a cuestiones de talleres, de explicar situaciones de Latinoamérica y naturalmente interesada por lo que está ocurriendo en su país. Y a Enrique de Santiago, que ha sido y empezó siendo el abogado que asesoraba a la FARC en el proceso de negociación y es prácticamente el negociador fundamental que tiene en la FARC. Y aparte de eso, el compañero Enrique Santiago es una primicia en Córdoba para los que no sois miembro del Partido Comunista, como es mi caso, pues es el nuevo secretario general del Partido Comunista de España. Pues bien, con ellos dos os dejo. Sí, ya sé que no es exactamente lo del Partido Comunista de España, pero lo va a ser. Por tanto, me están corrigiendo. No, si yo diría lo que es, hay una cosa abstrusa que se lo he dicho secretario general, punto. Y por tanto, os dejo con ello. Aleida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias al Frente Cívico, somos mayoría. Muchísimas gracias a Prometeo, muchísimas gracias a la Fundación Memoria Histórica, muchísimas gracias a Izquierda Unida y muchísimas gracias al Partido Comunista por darnos esta oportunidad de hablar sobre lo que está pasando en Colombia. Colombia. José Olmedo Obando, líder comunitario de la región de Sucumbíos en el sur de Colombia, asesinado el lunes 22 de enero. Eleazar Tequía, guardia indígena, asesinado el viernes 26 de enero por el ejército en la carretera Quibdó-Medellín por reclamar la educación para su pueblo. Temístocles Machado, reconocido por la defensa en su territorio y la conservación de tierras, asesinado el sábado 27 de enero. Víctor Vitola, líder de la Organización Indígena de Antioquia, encontrado el domingo 28 de enero asesinado en las aguas del río Cáceres. Nilson Dávila, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chaparral, asesinado el martes 30 de enero. Lady Amaya, promotora de salud del municipio de San Calixto, asesinado el martes 30 de enero. 30 de enero. En menos de 8 días, 6 personas, 6 líderes defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. Y mientras tanto, ese mismo 30 de enero,
Era atacada una comunidad por el ejército, y esto no se sabe aquí. En la primera semana del 2018, según la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, fueron asesinados 9 líderes comunitarios en Colombia, en el primer término del mes del año. Son 12 víctimas mortales. Fuera de esto no hemos contado, ni hemos dicho, ni los medios de comunicación nos dicen de los 42 combatientes de la guerrilla que entregaron sus armas y creyeron en el gobierno y han sido asesinados. No solamente los excombatientes, sino parte de su familia han sido asesinados, entre ellos niños, y aquí no lo sabemos. Las organizaciones sociales en este momento están en un estado de desesperanza ante las olas de asesinatos de líderes sociales y ante las declaraciones como las del ministro de Defensa al asegurar que los asesinatos de estos líderes son solamente líos de faldas o problemas personales, o como las palabras del Premio Nobel de la Paz, nuestro señor presidente Juan Manuel Santos, cuando al afirmar que estos asesinatos no son sistemáticos. Líderes sociales asesinados. En estos 8 días, vuelvo y repito, 6 líderes sociales asesinados, 3 guerrilleros asesinados a la parte de ayer, y nos dicen que no son sistemáticos. En el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente están siendo asesinados líderes sociales e incursiones de paramilitares a comunidades, y eso los medios de comunicación no lo dicen. Colombia, 52 años de guerra. La última fase del conflicto, los estudiosos los ubican en el año de 1948, iniciando el 9 de abril, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal. Comienza la era de la violencia, un enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que genera una guerra civil que afecta mucho más al campo. Es un conflicto por el acceso a tierras, el despojo de las tierras por los grandes terratenientes y protegido por los paramilitares. Colombia es un país con una altura desde los 0 metros del nivel del mar hasta los 48.000 metros, 4.800 metros sobre el nivel del mar. Es atravesado por una cordillera de los Andes. ¿Qué nos deja esto? Que es una cadena montañosa que hace que el terreno sea poco accesible. Entre montañas grandes y zonas selváticas, la tierra cultivable es muy poca, lo que hace que los campesinos o colonos empiecen a tumbar monte para hacerlo cultivable. Cuando estos terrenos han sido aprovechados y han sido cultivados, llegan los grandes terratenientes y ganaderos, y valiéndose de ejércitos privados, los paramilitares, son masacradas estas comunidades y obligados a desplazarse. Así inicia un nuevo proceso que es denominado apertura de la frontera agrícola. Otra vez volver a iniciar, tumbar el monte y volver a instalarnos, volver a producir cultivos, y otra vez llegan los grandes terratenientes, los grandes ganaderos junto con los paramilitares y empiezan a echar a estas comunidades. La época de la violencia, iniciada en 1948, acaba en 1959, cuando se logra un acuerdo. Sin dejar sus armas, pero ya no en rebeldía, las guerrillas conformaron grupos de autodefensas campesinas que se encargaron de cuidar el campo para proteger a la gente, y de nuevo grupos armados. Pero en enero de 1960, un paramilitar, uno de los primeros en el país, armado por el ejército, asesinó a Jacobo Prías Alape. Después de este asesinato, muchos de los que habían abandonado las montañas regresan a ella. Uno de los que regresa es Pedro Antonio Marín, quien tomará el nombre de un sindicalista asesinado, Manuel Marulanda Vélez. Marulanda decidió entonces quedarse definitivamente en una zona llamada Marquetalia. Crea entonces una organización proveniente de las mismas autodefensas a las que llamaron La Móvil, un grupo entrenado de unos 30 hombres, es decir, las que quedaron son 2 grupos armados que se apoyan entre sí, la autodefensa y La Móvil. Se reunieron en Marquetalia en abril de 1961 delegados de grupos de resistencia armada del Guayabero, Natagaima, El Pato y otras comunidades
con la presencia de un delegado del Comité Central del Partido Comunista en lo que se conoce como la primera conferencia de guerrillas, cuando aún no nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Para 1964 ingresó a la guerrilla de las autodefensas Luis Alberto Morantes, con el nombre de Jacobo Arenas, quien iría a ser el ideólogo principal en este abril llega un informe completo sobre el plan del gobierno de Guillermo León Valencia, el presidente de esa época, contra la región de Maquetalia, donde ellos estaban ubicados. El 14 de mayo de 1964 arranca la operación Marquetalia, un feroz embate por aire y por tierra de 16.000 soldados y la asesoría militar estadounidense en el Plan Lazo, un capítulo de la Guerra Fría, para esta región contra las guerrillas comunistas. Marulanda ordenó que todo aquello que no tuviese condición física o familiar o que no pudieran enfrentar a la guerra fueran evacuados. Marulanda dice: ante este gran ataque, el gobierno nos ha declarado una guerra que se puede prolongar por muchos años, y se prolongó. Solo quedaron para hacer frente a este ataque militar 52 campesinos y 2 mujeres, frente a 16.000 que había mandado el ejército. El 20 de julio de este año se realiza la Asamblea General de los Pobladores de Marquetalia y se define que a partir de esta fecha se convertiría en guerrilleros revolucionarios. Esto lo escribió Guaracas. En Colombia se han llevado cuatro procesos de paz. En 1984, denominado Acuerdo de Casa Verde, el alto el fuego bilateral, donde nace la Unión Patriótica, recoge las aspiraciones de la guerrilla desarmada, de sectores de izquierda y de campesinos. Fueron asesinados más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. Le creyeron al gobierno en esta época, como ahora. Todos los cargos públicos, concejales, alcaldes y representantes de representantes al Senado fueron asesinados. Fracasa este proceso. En 1992, el proceso de paz se organiza en Caracas. Se interrumpe por situaciones de Venezuela, situaciones políticas que habían en ese momento en el país. Estos diálogos se trasladan, las segundas conversaciones son trasladadas a la escala México. Estas se suspenden sin un acuerdo bilateral. En 1998, el Caguán, se realiza otro diálogo de paz que durarán 3 años. Estos fracasan por la negativa de abordar las reformas estructurales, esas reformas que se han venido solicitando en todos los diálogos de paz. Reformas políticas solicitados tanto por la guerrilla como las fuerzas sociales como fuerza de izquierda. En el 2002 llega Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, señalado con vínculos paramilitares y de narcotráfico, emprende la política de seguridad democrática, la época más sangrienta que ha tenido el país, de desapariciones, de desplazamientos, de fosas comunes y de exiliados. La política de seguridad democrática que desemboca en un plan Colombia y un plan patriota con auspicio y con la intervención directa de los Estados Unidos. Pensaron acabar con la guerrilla, pero tampoco lo lograron. En el 2010, el presidente Santos, una vez elegido, inicia un nuevo proceso de negociaciones. ¿Qué nos ha dejado todo esto? 8 millones, los 52 años de guerra nos han dejado 8 millones de víctimas, 125.000 desaparecidos, más de 800.000 exiliados, 1.500 presos políticos que no han sido liberados, más de 200 líderes asesinados solamente en el 2017, constantes incursiones a comunidades campesinas e indígenas. Y yo le pregunto a Enrique Santiago, ¿qué pasa con la paz, Enrique? Muchas gracias. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a Leida. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias al colectivo Prometeo, al
Frente Cívico, al Partido Comunista de Andalucía, Izquierda Unida y sobre todo a todas vosotras, todos vosotros que estáis hoy aquí, pues para que podamos hablar y reflexionar sobre el proceso de paz en Colombia, ¿no? Yo empiezo diciendo que la paz ha sido definida como el gran derecho síntesis, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si no hay paz no hay disfrute de los derechos humanos. El disfrute de cualquier derecho humano es para poder disfrutar, es decir, premisa del disfrute de cualquier derecho humano fundamental es que haya una situación de paz. Una situación de guerra anula la posibilidad de aplicar cualquier derecho humano y los pueblos, obviamente, pues solamente pueden progresar, desarrollarse y acabar con las desigualdades en situaciones de paz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la paz, como todo, produce beneficios, tiene intereses y esos beneficios, los beneficios de la paz los recoge el pueblo, los beneficios de la guerra los recoge siempre el establecimiento, que llaman en Colombia las oligarquías o el gran capital, llamémoslo como queramos, ¿no? El proceso de paz en Colombia pues era una necesidad política, toda vez que era el único conflicto armado existente en Occidente y teniendo en cuenta el marco de procesos de cambio, de transformaciones sociales y políticas que se vivían en América Latina desde finales del siglo XX. El conflicto armado en Colombia era una clara distorsión de ese proceso de transformaciones, de construcción de lo que los pueblos y las gentes de progreso en América Latina llaman la construcción de la patria grande, la unidad de los pueblos en torno al disfrute de su soberanía nacional, diferenciado de los intereses de los Estados Unidos, es decir, la segunda independencia. Y para eso era trascendental acabar con un conflicto armado que duraba 200 años, o sea, de forma ininterrumpida desde la independencia de Colombia de España, y que permitía que en ese proceso de construcción política, de nuevos procesos de transformación, nuevos procesos constitucionales en América Latina, pues Estados Unidos tuviera una cabeza de puente metida en el mismo corazón de esa patria grande y que le permitiera, por ejemplo, pues tener 10 bases militares a 100 kilómetros de la frontera de Venezuela o a 50 kilómetros de la frontera de Brasil, lo cual tiene una trascendencia fundamental porque, como todos ustedes saben, los conflictos del siglo XXI pues van a ser conflictos en buena medida construidos en torno al acceso a las fuentes hídricas, al agua. Y Brasil pues es la gran reserva de agua, concretamente la Amazonia. El interés de los Estados Unidos, interés estratégico de los Estados Unidos siempre ha sido, entre otros muchos, pero de forma estratégica y trascendental, entrar en la Amazonia. Desde mi punto de vista, eso ha sido uno de los intereses en tumbar al gobierno de Dilma Rousseff y de Lula. De hecho, por primera vez los Estados Unidos, a los pocos meses de tumbar al gobierno de Dilma Rousseff, ya han establecido la primera cabeza de puente militar en la Amazonia a través de unas maniobras multinacionales que se están realizando ahora mismo en territorio brasileño. Y Brasil pues es un país con distintas contradicciones, es la gran potencia regional, pero Brasil lo que siempre ha tenido claro y en sus planes estratégicos defensivos, pues el único escenario posible de agresión que ellos han contemplado siempre es una agresión por la Amazonia, evidentemente perpetrada por los Estados Unidos. Entonces no pierdan de vista que hace apenas 10 años Estados Unidos tuvo la genial idea de proponer en las Naciones Unidas que se construyera un protectorado mundial sobre la Amazonia, a lo cual Brasil contestó, ¿no? Muy bien, vamos a construir otro sobre Alaska, que es otra gran reserva natural, ¿no? Es decir, en toda esa situación de conflicto están los intereses de los Estados Unidos y la permanencia de la guerra en Colombia suponía, bueno, pues una cabeza de puente militar para acceder a esos recursos, para adelantar los nuevos conflictos del siglo XXI y, sobre todo, para impedir y desestabilizar los procesos de transformaciones en Venezuela, en Ecuador, en otros países de América del Sur, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ese conflicto histórico en Colombia que ha durado 200 años? Fíjense ustedes, el otro día hace unos meses, cuantificábamos las normas de amnistía o indulto aprobadas en Colombia desde la independencia, 84. Es decir, 84 intentos de acabar con una situación de conflicto en 200 años, ¿no? Y como muy bien ha dicho Aleida, pues el conflicto ha ido, bueno, pues recrudeciéndose y efectivamente la fase
del actual conflicto, bueno, pues se inicia en lo que se llama el Bogotazo, en 1948, con el asesinato no ya de un dirigente liberal, sino del primer caudillo popular que surge en Colombia y que está en condiciones de disputar el poder a la oligarquía tradicional. Esa es la persona que es asesinada y eso provoca, bueno, pues esa época de la violencia que da lugar a un conflicto civil y que luego acaba con el surgimiento de las FARC, ¿no? Las causas del conflicto colombiano son claramente el acceso a la tierra, claramente. Históricamente esa es la causa del conflicto colombiano. Colombia es un país que tiene 3 veces la extensión de España y es el único país del sur de América donde la cordillera, bueno, de todo el continente, donde la cordillera de los Andes se divide en 3. Eso da un problema añadido, que es, como bien ha dicho Aleida, el problema de acceso a la tierra explotable. En un país, además, sin medios de comunicación. O sea, en Colombia no había una autopista hasta 1980. No había una sola autopista y carreteras, pues apenas ninguna, donde la única forma de acceso a medios de comunicación pues eran las vías fluviales en el interior, y es uno de los países con mayor diversidad y con mayor riquezas naturales, minerales de todo tipo, ¿no? Es decir, un lugar muy, con riquezas muy codiciadas, ¿no? Esa división histórica, geográfica, ha hecho siempre que el acceso a la tierra sea la gran forma o la única forma de acumulación de capital para su explotación, ya sea en agricultura o sea en ganadería. Y efectivamente en Colombia se ha establecido un sistema estructural de acumulación de tierra a través de la violencia. O sea, el ciclo que decía Aleida es un ciclo que se repite, y eso no es que lo digamos los comunistas, sino eso lo dice cualquier historiador colombiano riguroso. Es un ciclo que se ha repetido cada 15 años aproximadamente desde la independencia, de desplazamientos de campesinos a los cuales violentamente se les arrebatan las tierras, se les envía a la nueva frontera agrícola, tienen que abrir selva, tienen que abrir monte, que el monte es selvático igualmente, un periodo de 10-15 años, que nuevamente se consigue ganar un terreno para pues la explotación agrícola. Llegan los terratenientes, ganaderos habitualmente, también con finalidades de explotación en cultivos, en agricultura, y mediante el otro fenómeno estructural, que es el de los ejércitos privados en Colombia, el paramilitarismo, que es una realidad estructural de la historia de Colombia, pues consiguen gratis la tierra. Ese es el sistema clásico y habitual. Cuando en 1964 surge este conflicto, después de la enésima vez que se firma un acuerdo de paz, esos grupos campesinos que habla Aleida no eran precisamente grupos del Partido Comunista, ni mucho menos, sino de hecho son antiguos guerrilleros liberales, campesinos liberales de la última guerra civil, que empieza en 1948, que confrontan con el Partido Conservador. Y es precisamente esos guerrilleros los que, una vez que se alcanza un acuerdo, bueno, ellos dicen, bueno, vamos a dedicarnos a poner en marcha proyectos comunitarios en tierras de colonización, es decir, tierras que no están ocupadas por el Estado, con una diferencia frente a lo que ocurrió en otros momentos, que es que dicen, lo que no vamos es entregar las armas, porque no nos fiamos. O sea, vamos a poner en marcha un proyecto productivo, colectivo, pero sin entregar las armas, simplemente las vamos a mantener para autodefensa. Eso lleva a que, sorprendentemente, en Colombia se organice toda una campaña sobre la existencia de repúblicas independientes. Estamos hablando de 40 familias, es de lo que estamos hablando, o sea, no más de 200 personas aisladas en una zona remota donde no hay ni comunicaciones, ¿no? Pero eso, como siempre, es utilizado por la oligarquía colombiana para cambiar el punto de atención sobre los problemas políticos. Eso lo convierten en el gran problema y en el marco de la Guerra Fría provoca esa intervención militar con tan mala suerte que lo que es ese grupo de 30 o 40 familias pues se convierte en un núcleo de resistencia. Esa operación militar, una de las mayores operaciones militares en América del Sur, aerotransportada, no consigue acabar con 40 familias de campesinos y eso acaba transformándose, acaba constituyéndose en guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y a partir de ese momento es cuando comienza todo un proceso de discusión ideológica hasta que esa guerrilla se declara comunista. Pero esos núcleos guerrilleros eran liberales, del Partido Liberal, y en ese momento el Partido Comunista Colombiano llevaba existiendo
40 años y no habían tenido ninguna relación. Al final es un problema de convergencia de las luchas lo que hace que la guerrilla acabe convirtiéndose en una guerrilla comunista. Con una diferencia, la guerrilla de las FARC siempre ha sido una guerrilla rural, absolutamente rural, y contrariamente a lo que se ha venido diciendo, y aparte tiene toda su lógica, es decir, una guerrilla campesina que es capaz de enfrentar al mayor ejército de América Latina, al ejército de los Estados Unidos durante 50 años, pues digo yo que algún arraigo popular debería tener, alguno. Y quizás ese ha sido uno de los principales fracasos del análisis geoestratégico de los Estados Unidos y de los gobiernos colombianos, que pensaban que el conflicto colombiano era una expresión más de la Guerra Fría. Es decir, que el conflicto colombiano duraría lo que durara la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría concluye, la Unión Soviética desaparece y las FARC no solamente continúan existiendo, sino que las FARC en 1994 lo que se plantean en su análisis estratégico es la toma de Bogotá, nada más y nada menos. Es decir, en 1994, o sea, ya 2 años después de haber desaparecido la Unión Soviética, los frentes de las FARC están en La Calera, que eso es 20 kilómetros de Bogotá. Es decir, La Calera es como Las Rozas en Madrid, el barrio de los ricos en Bogotá. Y con todos esos procesos de negociación que ha habido antes y que han fracasado, ¿no? Entonces, claro, llegamos a una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha variado para que este proceso de paz que comienza en el año 2012 haya sido exitoso cuando, como bien ha dicho Aleida, pues el proceso de Casa Verde acabó en un fracaso con el exterminio de la Unión Patriótica, el proceso de Caracas-Tlaxcala en los 90 acabó en otro fracaso y el proceso del Caguán en el 98 acabó en otro fracaso, ¿no? Pues yo creo sinceramente que ha habido 2 factores que han determinado que esta vez el proceso fuera exitoso. En primer lugar, esa situación regional, es decir, las distintas fuerzas de progreso de la región que están transformando mediante revoluciones constitucionales la vida de las sociedades de América Latina, que están construyendo instituciones de integración, la CELAC, UNASUR, el ALBA, pues llegan a la conclusión de que para avanzar en ese proceso de construcción de esa integración latinoamericana, el conflicto colombiano se tiene que acabar. El conflicto armado se tiene que transformar en un conflicto político. Y ahí el papel que realizan esos procesos a la hora, de alguna forma, de convencer a la guerrilla colombiana de que tiene que abordar una estrategia distinta, pues es trascendental. Y yo le digo con toda claridad, o sea, Colombia siempre debería estar agradecida, eternamente agradecida, al papel que hizo Hugo Chávez. Es decir, Hugo Chávez fue la persona que con mayor firmeza y con autoridad moral y política mantuvo larguísimas conversaciones sobre política estratégica con las FARC, con las fuerzas políticas de la izquierda colombiana, para ayudar a llegar al convencimiento de que era necesario transformar una lucha armada en una lucha política, para ayudar a ese proceso de integración, porque además, en todo caso, había una constatación que era evidente y que obviamente ayudó. En 52 años, que se dice pronto, 52 años de conflicto, pues ni las FARC habían ganado militarmente, ni el gobierno colombiano era capaz de ganar militarmente, incluso con la existencia del Plan Colombia, que fue la fase de intervención militar directa a partir del fracaso del Caguán, es decir, del año 2001 aproximadamente, que llevó a la implantación de esas 10 bases militares, miles de millones de dólares en intervención directa, de tropas, de equipamiento, tecnificación del ejército colombiano, incluso llegar al ejército colombiano, que es decir, el gran fracaso histórico. El ejército colombiano, Colombia tiene 48 millones de habitantes, el ejército colombiano tiene 500.000 efectivos. Eso es 4 veces más del ejército español con una población similar. Eso es el doble del ejército de Brasil con 4 veces más población y un ejército altamente tecnificado. Es decir, que el ejército colombiano no haya sido capaz de acabar con una guerrilla de apenas, en los momentos más álgidos, 20.000 alzados en armas, pues hombre, no es que hable muy bien del prestigio profesional de ese ejército, en todo caso, ¿no? Pero eso también lo que pone de manifiesto es que es imposible acabar con una guerrilla cuando la guerrilla está imbrincada y arraigada con unas bases populares en unos territorios donde son la institucionalidad en la práctica, ¿no? Ese es el primer factor, ese cambio de la situación global. El segundo factor, aún más importante, ¿cuál es? Por primera vez lo que se produce es una división en los intereses de la oligarquía colombiana.
Una división que tiene que ver, obviamente, como son siempre los análisis de la oligarquía, que tiene que ver con intereses económicos. Estamos en un mundo donde la economía comienza a globalizarse y por primera vez aparecen distintos intereses entre la oligarquía colombiana. Está la oligarquía clásica, que ha gobernado el país siempre desde la independencia, una oligarquía rural, terrateniente, campesina, para la cual la guerra es el negocio. Es la forma de acumulación de tierra, por lo tanto de capital, de forma gratuita, así de claro, gratuita. Lo único que tienen que hacer es mantener esos ejércitos privados, lo único que tienen que hacer. Pero por otro lado surge otra oligarquía que va insertándose en la economía globalizada, que es una burguesía ya industrial, financiera, para la cual la guerra es una pérdida de oportunidad de negocio. Porque es evidente que es muy difícil globalizar la economía colombiana, atraer inversiones extranjeras, si la mitad del territorio y especialmente las zonas de mayor riqueza natural para la explotación, pues están en manos de la guerrilla. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando el presidente Santos gana las elecciones en el año 2010, el lema del presidente Santos era las locomotoras del desarrollo. Santos, que prometía: yo voy a traer inmensísimas inversiones extranjeras que van a acabar con el desempleo y van a subir el nivel de vida de Colombia. Eso en el año 2010. ¿Qué ocurre en el año 2012? Pues que lleva 2 años en el gobierno Santos y ahí no llega ninguna inversión extranjera, porque evidentemente pues cualquier grupo multinacional sabe que va a una zona a explotar los recursos naturales y lo primero que se encuentra es con la presencia de la guerrilla. Y la guerrilla, pues, ¿qué dice? Pues o aquí no hay negocio, o si hay negocio, esto lo organizamos conforme a las comunidades, intereses de las comunidades, un determinado tipo de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que comience ese proceso de conversaciones que, francamente, aunque ha durado 5 años, sin contar el periodo exploratorio, formalmente se inicia en noviembre del 2012, es uno de los periodos de conversaciones más cortos que ha habido en el último siglo. O sea, el proceso de paz de El Salvador fueron 10 años, el proceso de Irlanda del Norte han sido 12 años, en Angola estuvieron 15 años de negociaciones. Aquí, sin contar el periodo exploratorio, desde que se inauguraron oficialmente las conversaciones en noviembre del 2012 hasta que se firmó la paz en septiembre, bueno, luego finalmente noviembre del 2016, pues fueron 5 años, ¿no? A pesar de que pues se ha acusado de que el proceso de conversaciones sea lento, realmente ha sido un proceso bastante acelerado, ¿no? ¿Y cómo se construye la agenda de conversaciones? Pues se construye fundamentalmente sobre las causas del conflicto, primer bloque, y segundo bloque sobre las consecuencias del conflicto. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Pues 3, básicamente. 1, la cuestión rural, el acceso a la tierra. 2, la violencia en la política, o sea, la reforma del sistema político y la erradicación de la violencia de la política. Y 3, las garantías de seguridad, o sea, realmente llevar un Estado de Derecho no solamente a las ciudades, sino también al campo colombiano, o sea, una presencia de las instituciones democráticas que garanticen los derechos de los ciudadanos. Luego, el otro bloque de la agenda sobre consecuencias, pues obviamente tiene que ver, en primer lugar, es el problema de los cultivos de uso ilícito, la sustitución de los cultivos de uso ilícito, y, en segundo lugar, el problema de víctimas. Como bien ha dicho Aleida, son 8,5 millones de víctimas. Es decir, en Colombia, que es un país en el que nunca ha habido un régimen militar, nunca. Simplemente, corrijo, hubo 3 años de junta militar que pusieron el Partido Liberal y Conservador en un momento en que no conseguían un acuerdo de alternancia política, como han hecho a lo largo de la historia, y que quitaron al gobierno militar cuando a los 3 años llegaron a un acuerdo de alternancia. Es decir, el gobierno colombiano se le puede tachar de violador de los derechos humanos, pero no de golpista. Probablemente, ¿eso qué significa? Probablemente es el único ejército de América Latina que no ha tenido una tradición golpista. ¿Eso qué significa? Pues significa que las atrocidades, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, la jerarquía de responsabilidades, la jerarquía de mando, siempre acaba en el poder civil, en la clase política, en las presidencias de la República, en los consejos de ministros, ¿no?
Entonces, bueno, en ese contexto se aborda esa agenda de conversaciones, ¿no? Haber alcanzado un acuerdo de paz, es decir, haber llegado a un acuerdo sobre la reforma rural, sobre la erradicación de la violencia y la reforma del sistema político, es ni más ni menos que una auténtica revolución en Colombia. Es decir, es cambiar los parámetros de funcionamiento de las instituciones y de la sociedad. Es decir, los parámetros que han venido manteniéndose desde la independencia es alterarlos radicalmente. Y esa es la importancia de la implementación. Es decir, si el acuerdo se implementara, y que conste, ni muchísimo menos, frente a lo que han dicho los opositores del acuerdo, el acuerdo no es una revolución socialista. El acuerdo simplemente es una democratización y modernización del país, no es más. Pero eso es un salto histórico, cualitativo en Colombia, evidentemente, ¿no? Es decir, a la Unión Patriótica la exterminaron como fuerza política, pero no ha sido ni mucho menos el único caso. Antes a la Unión Nacional Opositora la exterminaron. Es decir, siempre que en Colombia ha surgido una fuerza política alternativa capaz de disputar el poder al Partido Conservador, a esa alternancia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues el sistema ha actuado siempre de la misma forma y con mucha naturalidad. Se extermina esa fuerza política en el momento que empieza a surgir, ¿no? Entonces, simplemente conseguir la erradicación de la violencia de la vida política acompañado del sistema de reforma electoral para acabar con el caciquismo electoral, bueno, pues es una auténtica revolución, es un cambio de los intereses y de las correlaciones de fuerza. ¿La reforma rural en qué consiste? Pues ni mucho menos consiste en lo que se ha acordado en el acuerdo de paz, ni mucho menos consiste en la colectivización de la tierra. Consiste en garantizar el derecho a la propiedad privada de la tierra. Es decir, la guerrilla comunista ha estado 50 años y 5 en la mesa de conversaciones peleando para que simplemente los derechos que reconoce el sistema capitalista se reconozcan a los campesinos colombianos, es decir, derecho a la propiedad privada, por supuesto, pero para todos, no solo para los ricos, ¿no? Entonces, lo que se ha establecido en el acuerdo de paz es que 10 millones de hectáreas se ponen a disposición de campesinos sin tierra. ¿Cómo? Pues 7 millones de hectáreas que ya estaban en posesión, pero sin titularizar, de tierras públicas ocupadas por campesinos desplazados, y 3 millones de hectáreas de tierras públicas que se entregan a campesinos desplazados a las ciudades con programas de retorno. Y partiendo de una premisa, los 6,5 millones de hectáreas que hay, bueno, que está cuantificado, que se han robado, es decir, desde que existen registros del robo de tierras, que no es hace tanto tiempo, es decir, los que se han cuantificado en los últimos 25 años, esos 6,5 millones, sé que los quedan los que se los han robado. Es decir, no parece que sea precisamente, como decían los contradictores del acuerdo de paz, un proceso de revolución castrochavista, ¿no? Ni muchísimo menos, sino simplemente intentar un reparto más o menos igualitario de la riqueza, ¿no? Y, por supuesto, las garantías de seguridad, es decir, el Estado, las instituciones que garantizan la seguridad económica, social y también de justicia, pues tienen que llegar a esos territorios. Se firma ese acuerdo, es decir, el mayor problema para alcanzar el acuerdo realmente, porque sorprendentemente, o sea, los acuerdos sobre causas estructurales, rural, garantías de seguridad, reforma política, en una media de 6-7 meses, cada uno se fue cerrando. El gran problema, ¿cuál fue? El acuerdo sobre víctimas. ¿Por qué? Hombre, porque si en algo ha ganado claramente la guerra el Estado colombiano, ha sido en la batalla propagandística. Quiero decir, pues claro, que cualquiera le preguntamos en cualquier lugar del mundo, ¿qué es las FARC? Una organización narcoterrorista. Solución sencilla, ¿no? Y eso ha sido pues todo un trabajo sistemático de propaganda de guerra, coordinado con la OTAN. O sea, no olvidemos que la entrada de Álvaro Uribe, un auténtico líder narcoparamilitar, o sea, Álvaro Uribe, digamos, es el presidente que por primera vez en Colombia consigue poner directamente el narcoparamilitarismo. O sea, ya no se sirve de políticos a su servicio, sino que directamente ponen a un tipo de su banda, ¿no? Lo ponen de presidente de la República. Esto no es que yo lo diga, ustedes se meten en Internet, buscan en la
Defense Intelligence Agency, que es la agencia de inteligencia del Pentágono, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y buscan lista de narcotraficantes. Se van ustedes a la ficha número 84 y aparece Álvaro Uribe Vélez desde que tenía 30 añitos, que era le pusieron de director de la Aeronáutica Civil colombiana y que era el que concedía los permisos para las pistas de aterrizaje a Pablo Escobar. Ustedes se van al libro de Virginia Vallejo, que presentadora del programa más importante, noticiero de televisión, que fue amante de Pablo Escobar, que tuvo que acabar exiliándose en los Estados Unidos. Ustedes se van a su libro de memorias y pues Virginia Vallejo les cuenta cómo Pablo Escobar, pues en las fiestas decía, no, este muchacho es Álvaro Uribe, no saben ustedes lo que le debemos, ¿no?, a este muchacho, que es el que nos da las licencias para los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el blanqueo, o sea, todo esto a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando se convierten los procesos revolucionarios mundiales, se ocultan o se camuflan bajo el manto de la guerra antiterrorista, bueno, pues en ese contexto, que es cuando fracasan las conversaciones, el último proceso de paz del Caguán, en ese contexto, pues las FARC es cuando ingresan en la lista de terroristas de la Unión Europea, impulsado por España. Lamentablemente, quien le abre la puerta a Álvaro Uribe Vélez en Europa, lo lleva al Parlamento Europeo, lo legaliza como demócrata, no es el gobierno de José María Aznar, es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es lo más lamentable del asunto. Obviamente el señor Aznar había hecho sus trabajos previos, pero digamos, la gran gira en las instituciones europeas de Uribe como demócrata, como salvador de Colombia frente a la agresión narcoterrorista, pues quien organiza eso es el gobierno español durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, bueno, en ese complejo contexto, obviamente, lo peor que puede pasar en una mesa de conversaciones es que una de las partes se crea su propaganda de guerra. Y eso es lo que le pasó al gobierno colombiano. A base de crear paradigmas de propaganda, pues acabó creyéndose que ellos eran unos santos y que la responsabilidad del conflicto era de las FARC. Con lo cual, mientras que todos los puntos estructurales se negociaron en 6 meses, pues resulta que el gran atasco fue el punto sobre víctimas. Porque si ustedes van simplemente a los datos del Ministerio de Interior colombiano, que no es que sean absolutamente objetivos, pero cojamos los datos del Ministerio de Interior colombiano, pues lo que dicen es que el 50% de las víctimas del conflicto son responsabilidad de grupos paramilitares, entre el 25 y el 30% de las fuerzas de seguridad, y un 18% responsabilidad de todas las guerrillas que ha habido en Colombia, cuantificadas desde los años 60. Pues en ese contexto, el gobierno colombiano, en la mesa de conversaciones, lo que plantea es un sistema tan sencillo como, esto es muy fácil, se coge a los miembros de las FARC, a la cúpula directiva y se les juzga. Se les condena solo a los jefes, se da amnistía a los guerrilleros y ya está solucionado el problema de víctimas. O sea, no, esto es un poquito más complejo. Quiero decir, en Colombia hay una impunidad estructural, hay que acabar con la impunidad y hay que dar unas garantías para las víctimas. Ese punto se atascó hasta 20 meses en la mesa de conversaciones. Y únicamente se desbloqueó cuando, a raíz quizás de la mayor crisis que ha habido en las conversaciones, en mayo del 2015, una ofensiva, porque las FARC hasta mayo del 2015 declararon 3 treguas unilaterales. Y en mayo del 2015 al gobierno colombiano no se le ocurre otra cosa que, estando las FARC en tregua unilateral, pues atacar un campamento de las FARC respondieron, hubo pues varios muertos, obviamente, y eso provocó, bueno, pues una crisis que estuvo a punto de acabar con el proceso de paz, porque además llevaba 18 meses atascado el punto de víctimas. La única forma de corregir aquello fue pues una intervención claramente de la comunidad internacional, que de alguna forma hizo que sacar el acuerdo de víctimas de la mesa de conversaciones y llevarlo a un grupo de expertos. Lo que en 20 meses no se pudo alcanzar en la mesa de conversaciones, en 2 meses el grupo de expertos, 3 designados por el gobierno, 3 designados por las FARC, lo cerraron. Y eso permitió pues, que el acuerdo de paz se cerrara en mayo del año 2016 definitivamente. Y aquí vino el otro problema, que comenzamos ya con lo que tiene que ver con la implementación, ¿no? De forma unilateral al gobierno colombiano, pues el gobierno colombiano plantea que el acuerdo de paz tiene que someterse a plebiscito, a refrendación popular.
Esto ya el gobierno colombiano lo venía planteando de forma unilateral varios años antes de firmarse el acuerdo de paz, y la posición de las FARC siempre había sido la misma. No. ¿Por qué? Porque cualquier manual de procesos de paz, de negociaciones, lo que te indica es que en el momento que firmas un acuerdo de paz, la crispación social es tan elevada que no puede supeditarse ese interés superior que es la paz como derecho síntesis a simplemente una consulta ciudadana. O sea, las experiencias son demoledoras. O sea, cuando el acuerdo de paz de Guatemala se sometió a las urnas, fue derrotado. Cuando, más recientemente, el acuerdo de paz en Chipre se sometió a las urnas, fue derrotado. La posición de las FARC, ¿cuál era? Si ustedes quieren llevar el acuerdo a plebiscito, primero habrá que crear una serie de condiciones. Lo primero que es acabar con la propaganda de guerra. Es decir, durante todo el proceso de conversaciones, el gobierno colombiano utilizó profusamente la propaganda de guerra para adquirir ventajas en la mesa de conversaciones. Eso hizo que cuando en agosto de 2016 se cierra el acuerdo, pues el mismo día que en los titulares de la prensa colombiana, por una parte aparecía, se firmó el acuerdo después de 52 años de guerra, pues el otro titular era las FARC acusados de violadores de niños y de no sé cuántas atrocidades. Es decir, bueno, en ese contexto, pues es obvio que es imposible ganar un plebiscito. La UNESCO, que abordó este trabajo en los procesos de paz de Centroamérica de los años 90, porque este problema es consustancial a los procesos de paz, y siempre, obviamente, inclinando la balanza hacia el lado del Estado, que es el que tiene más capacidad de propaganda, la UNESCO ya había elaborado en los años 90 para los procesos de Centroamérica unos protocolos de trabajo de medios de comunicación y procesos de paz, que consisten en ir trabajando con los medios de comunicación y creando una opinión pública favorable a base de explicar el contenido de los acuerdos que se van alcanzando. El gobierno colombiano se negó y pensó que eso no era necesario, se sometió a plebiscito, a consulta, y sorprendentemente se perdió por un 0,5%. Eso es lo que fue sorprendente. O sea, para mí la buena noticia es que se perdió por una diferencia de 50.000 votos, porque obviamente eso era una diferencia muy inferior a la que todo el mundo esperaba, que fuera derrotado el acuerdo de paz. ¿Y eso que pone de manifiesto? Pues un elemento muy positivo. O sea, a pesar de toda la propaganda contraria y del peso de esa propaganda de guerra, hombre, en Colombia parece que comienza a haber un importante sector social, sobre todo de gente joven, que quiere superar el conflicto armado y que está interesado pues, en la modernización, en la democratización del país, ¿no? Además, todo ello aderezado por situaciones mucho más lamentables. O sea, el día del plebiscito, el huracán Matthew, que es uno de los peores huracanes que han atravesado la región, pues arrasó toda la costa pacífica. La costa pacífica de Colombia es una región, pacífica digo yo, del Caribe. La zona Caribe era de la región probablemente donde había más convencimiento a favor de la paz, donde las encuestas daban un mayor apoyo a la paz. Fue imposible votar en esa jornada. El Consejo Nacional Electoral, sorprendentemente, cuando existía la posibilidad legal, no amplió la votación en jornadas posteriores, y a pesar de eso, el plebiscito se perdió por 50.000 votos. Pero eso obligó fundamentalmente a que las FARC tomaran el control de la situación política, de la negociación, porque el gobierno era un gobierno absolutamente noqueado, ¿no? Y la oposición política, pues prácticamente a través de vencer en el plebiscito, lo que quería era poco menos que el gobierno colombiano dimitiera, o sea, causar una crisis institucional absoluta, ¿no? La situación era tan sumamente caótica que cuando las FARC, a los 2 días, sin todavía reaccionar el gobierno colombiano, lo que dicen es renegociemos, traigan los defensores del no, traigan la tabla reivindicativa. La sorpresa fue que los defensores del no dijeron necesitamos 10 días para hacer la tabla reivindicativa, es decir, no tenían ni siquiera una tabla reivindicativa. O sea, el mensaje en el plebiscito en contra del acuerdo de paz había estado construido sobre mensajes propagandísticos simples del orden de vamos a quitar el dinero de las pensiones a los jubilados colombianos y se lo van a dar a los guerrilleros. O el hecho de que en este proceso de paz, por primera vez en la historia de un proceso de paz, hubiera habido una comisión de género encargada de mirar transversalmente todos los acuerdos, pues eso se convirtió en que el acuerdo de paz obligaba, y no es broma lo que voy a decir, esto difundido por los medios de comunicación, especialmente por las iglesias, las evangélicas, que tienen mucho peso en Colombia, y por la Iglesia católica.
diciendo el acuerdo de paz obliga a la sociedad colombiana a adoptar comportamientos homosexuales. Ese era uno de los grandes argumentos de la campaña del no. O sea, que en ese contexto se perdiera por 50.000 votos, pues no es mucho. Las FARC, que dijo, renegociemos, pero renegociemos con un límite. Es decir, dado que la oposición no tiene tabla reivindicativa, nosotros estamos dispuestos a renegociar lo que tiene que ver con los programas de reincorporación de guerrilleros, es decir, rebajemos las condiciones de reincorporación de los guerrilleros. Ahora, no se toca los puntos estructurales, es decir, reforma rural, reforma política, garantías de seguridad, no se toca. Finalmente se incorporaron el 70% de las reivindicaciones del no. El 30% que no se incorporó tenía que ver con estas cuestiones estructurales. Es decir, que con una diferencia de un 0,5% de votos se incorporan el 70% de las reivindicaciones del no, bueno, pues parece que los defensores del no deberían decir que el acuerdo no se tocó. Y eso ha llevado a situaciones del siguiente orden, es decir, el total de lo que el Estado colombiano se ha comprometido en gastar en reincorporación de los antiguos guerrilleros y guerrilleras es el equivalente al presupuesto de 10 días de guerra. Eso es todo lo que el Estado colombiano se va a gastar, el equivalente a 10 días de guerra. Con lo cual, lo que parece además es que el Estado colombiano, pues bueno, pues este es un proceso de reincorporación que le está saliendo bastante barato. ¿Esto cómo es posible? Bueno, pues el clarísimo compromiso de las FARC con el proceso de paz y con la construcción de la paz. Desde las firmas comienza el proceso de implementación con muchos problemas. La primera ley que se aprobó fue la ley de amnistía. La ley de amnistía tenía que sacar de las cárceles colombianas aproximadamente 3.500 guerrilleros y aproximadamente 4.000 presos políticos no guerrilleros, en muchos casos acusados de ser guerrilleros, condenados por delitos de protesta social, cuestiones así. Los 3 primeros meses de vigencia de la ley de amnistía no salió nadie de la cárcel. O sea, una resistencia absoluta del Poder Judicial colombiano. Muy dolido, porque no voy a entrar en eso, pero de alguna forma una de las claves del acuerdo de justicia fue los nuevos tribunales que van a juzgar los hechos ocurridos con el conflicto son nuevos. En ningún caso va a ser el Poder Judicial colombiano, que ha sido una herramienta de guerra, a la vista del 95% de impunidad que hay en Colombia respecto a los delitos cometidos en el conflicto. Tampoco es que la justicia funcione muy bien en el terreno de la delincuencia común, porque si en el conflicto la impunidad es de un 95%, violaciones de derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario, en cuanto a delincuencia común, crímenes sociales comunes, la impunidad es del 90%, es decir, no es precisamente un sistema judicial eficaz, ¿no? Con lo cual se creó este otro sistema, pero de alguna forma la justicia colombiana se tomó la venganza retrasando la implementación de las excarcelaciones. A fecha de hoy, bueno, pues esa situación, después de un año, pues ha ido mejorando, con muchas peleas jurídicas, con la entrada en funcionamiento de las nuevas instituciones. Todavía quedan varios centenares de presos y presas de las FARC que no han salido de las cárceles, y ahora es cuando está iniciándose el proceso de excarcelación de presos políticos no de las FARC, es decir, vinculados, encarcelados por participación en conflictos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la implementación? Bueno, pues el principal problema, yo creo que la principal enseñanza, lo digo por si alguna vez participan en un proceso de paz, no dejen la implementación para el último año de ningún gobierno, porque eso es absolutamente un desastre, ¿no? Es decir, el gobierno colombiano, o sea, este mes de marzo hay elecciones legislativas, cambia el Congreso de la República, el mes de mayo es la primera vuelta de las presidenciales, cambia el presidente de la República, y lo que ha habido ha sido una auténtica insurrección de la clase política tradicional, que se ha dedicado especialmente los últimos 6 meses, los primeros 6 meses de implementación más o menos funcionaron, pero en el momento en el que el presidente actual, el presidente Santos, perdió el control porque están reequilibrándose las alianzas políticas para el nuevo espectro, el nuevo panorama político. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me extrañaría nada que el partido del gobierno colombiano desapareciera en este proceso electoral. O sea, sería algo que no debería extrañar, porque en la medida que el partido está construido respecto al presidente y el presidente ya no se puede presentar, lo que está habiendo es
un transfugismo generalizado, en un sistema político absolutamente corrupto, un transfugismo generalizado a otros partidos que tienen opción de poner presidente ahora mismo. Con lo cual, una insurrección absoluta en el legislativo y a partir del mes de julio imposible aprobar leyes de implementación, ¿no? De las 34 medidas que había en el acuerdo para implementar urgentemente durante el primer año, ha concluido el primer año, ahora mismo es imposible, bueno, ya el Parlamento no funciona y de las 34 se han implementado 12, es decir, quedan 22 por implementar. ¿Cuál es el reto ahora mismo? Bueno, pues el reto es construir una hegemonía política que permita implementar el acuerdo de paz desde ese punto de vista de la modernización. Yo, desde mi punto de vista, ahora mismo el eje del debate político en Colombia no es si va a ganar la derecha o va a ganar la izquierda. Porque además eso es muy complicado de cuantificar en Colombia por las dificultades del sistema electoral, legislativo y el propio sistema de las presidenciales. Desde mi punto de vista es si va a haber mayoría en las instituciones, primero en el Parlamento, a favor del acuerdo de paz o no, y si va a haber un presidente que está a favor de implementar o no el acuerdo de paz. Y eso tiene que ver con los intereses políticos y económicos de esas nuevas mayorías. Uno de los grandes retos de las FARC, con su transformación en partido político, pues era acabar con la muy inmensa división de la izquierda política colombiana organizada, ¿no? Y ojalá esto dé lugar a la reconfiguración de la izquierda, de la creación de nuevas fuerzas políticas, de convergencias que permitan que por primera vez en la historia del país la izquierda tenga una opción de gobierno. Y aunque el panorama no es fácil, es una realidad que sí que podría estar al alcance de la mano en escenarios muy complejos, porque una cosa es el panorama en el Congreso, que no tiene nada que ver con el panorama en la presidencia de la República. Es decir, presidente puede ser alguien que no tenga mayoría legislativa, como suele ocurrir habitualmente por el sistema de doble vuelta, ¿no? Ahora mismo los grandes retos que quedan por implementar es la reforma rural, prácticamente no se ha implementado nada, y el sistema de reforma política. Lo que se ha ido avanzando es en medidas de seguridad, algo, en todo lo que tiene que ver con tratamiento a víctimas y justicia para la paz. Digo algo, ¿no? Claro, los datos que daba Leida son espeluznantes, o sea, 160 dirigentes sociales, comunitarios, populares asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 40 guerrilleros. Yo le decía antes a Leida, yo me enfado muchísimo porque es que, claro, todo el mundo saca comunicados, que está muy bien, ¿no? Diciendo, es que llevan asesinados 160 dirigentes comunitarios, sociales, por supuesto. Hombre, pero es que hay una invisibilización absoluta en las organizaciones de derechos humanos, mejor dicho, por las organizaciones de derechos humanos, cuando los asesinados son guerrilleros. Es decir, nadie habla de que van 40 exguerrilleros asesinados, no en el último año, sino desde el 15 de agosto. ¿Qué pasó el 15 de agosto? El 15 de agosto acabó el proceso de dejación de armas. Fue cuando las FARC entregaron el último fusil. Ahí comenzaron los asesinatos de exguerrilleros. Y van 40 desde el mes de agosto. Entonces, aún pesa mucho esa carga propagandística de denunciar, de intentar solidarizarse con la guerrilla, con esa guerrilla que ha sido considerada como una organización narcotraficante. Y, sin duda alguna, pues ese es el principal impedimento a la hora de que las organizaciones de derechos humanos, con toda naturalidad, digan, oiga, es que van 160 dirigentes sociales y 40 guerrilleros, aparte de esa situación tan trágica que ha dicho Leida de los 8 familiares que han asesinado por ser familiares, ¿no? Pero miren, aún así, al año de firmarse el acuerdo de Casa Verde, iban más de 1.200 muertos. O sea, si ahora mismo estamos en 180, 200, eso en términos de la realidad política colombiana significa una esperanza, un cambio, bueno, a tener en cuenta. Y es un poco la confianza, digamos, de las FARC. Y por eso las FARC siguen en la campaña electoral y siguen haciendo política. ¿Cuál es la clave ahora mismo? Por supuesto, el resultado de esas elecciones parlamentarias, el resultado de esas presidenciales, pero también el acompañamiento internacional. ¿Por qué? Porque es que la comunidad internacional, la verdad, no tiene mucho que presentar en cuanto a procesos de construcción de paz. Es decir, este proceso de paz en Colombia es el único que se ha sellado con cierto éxito desde el proceso de paz de Irlanda del Norte. No ha habido más en el mundo, ¿no?
Y, francamente, la comunidad internacional está haciendo un trabajo importante en este momento en el que falta institucionalidad en Colombia, con excepciones, lamentablemente, la del Gobierno español. O sea, el papel del Gobierno español ha sido lamentable. España, en los 3 anteriores procesos de paz que fracasaron, el del 84, el del 92 y el del 98, fue país impulsor y acompañante. En este proceso de paz España no ha participado en absoluto. Ha estado absolutamente desentendida en la línea de la posición común sobre Cuba, del desentendimiento de la situación en América Latina, del abandono de posiciones de la diplomacia española sobre lo que ocurre y lo que se mueve en América Latina. Y entonces nos hemos encontrado con situaciones tan sorprendentes, con que el gobierno alemán designó desde el primer momento un enviado especial para el proceso de paz, la Unión Europea designó un enviado especial para el proceso de paz, los Estados Unidos designaron un enviado especial para el proceso de paz, que han estado acompañando el proceso, ayudando. Francamente, ahora mismo el papel de la Unión Europea es un papel muy constructivo en este contexto, de alguna forma, de ayudar, acompañar a que las instituciones colombianas implementen el acuerdo de paz. Y lo que hace falta es que, de alguna forma, bueno, pues como han dicho al principio, ¿no?, que se pueda también, por la sociedad civil española, por las instituciones, por las fuerzas políticas, sociales, bueno, pues llamar permanentemente la atención de la importancia de lo que se está jugando ahora mismo en Colombia. Obviamente la situación política en la región no es la misma, ha variado también mucho, ha retrocedido en comparación con la situación cuando empezó el proceso de paz en el año 2011, en el proceso exploratorio. Digamos, ahora mismo hay un momento de marcha atrás de esos procesos de cambio, pero probablemente, si en Colombia se consigue avanzar en la implementación del acuerdo, eso puede ser un elemento también de estímulo, de retomar una senda de transformaciones constitucionales que se inició en América Latina a finales del siglo XX y que bueno, pues se ha convertido en una de las grandes oportunidades para la humanidad en su conjunto, ¿no? Y eso es un poco lo que se está jugando en Colombia, y aunque les parezca que habla muchísimo, lo he hecho de forma muy resumida, porque no habría muchísimo más que hablar para entrar en detalle. Pero bueno, yo lo dejo aquí para que podamos intercambiar y bueno, contar también con sus opiniones. Muchas gracias. Bien, las 2 intervenciones bastante ilustrativas, pues le doy la palabra para intervenir con una cariñosa advertencia. La conferencia ha sido dada aquí, vosotros preguntáis, y evitad dar conferencias alternativas porque el compañero se tiene que ir, coger el último AVE y tiene que ir a Madrid. De modo que... Sí, sí, sí. Has hablado de un poco cómo afectar las próximas elecciones a la implementación del proceso, y a mí me gustaría que profundizaras un poco sobre las diferentes alternativas que pueden darse en función de los resultados electorales. ¿Qué esperanzas tenemos de que una fuerza ganadora hostil pudiera continuar con el proceso? ¿Qué desastre sería eso? Y cómo desde la Unión Europea, desde la comunidad internacional, se han articulado, si es que lo han hecho, medidas para que eso no ocurra un desastre. ¿Contestas ahora? Bueno, sí, como quieran, si hay más preguntas. Pues. Enrique, el tema del papel de Cuba. Cuba en todo este proceso ha sido fundamental. Me gustaría que hicieses profundizar un poco en ese proceso. Van 2 preguntas. Lo quería preguntar en relación a acuerdos de paz sobre los tribunales de justicia, ese cambio. ¿Te parecen bien 5? Sí. 2 más. ¿Qué pasa con el ejército nacional? Y una más de esta primera ronda.
Allí. ¿No? ¿No? Ah, bueno, pues Ya entonces... está, los 4. Las 4. Bueno, Vamos. Terminamos. pues son preguntas todas facilitas. Digo, en cuanto a tiempo, ¿no? Porque claro, lo de los tribunales de justicia, pues no sé, para explicarlo con detalle, eso es un sistema complejo. Pero bueno, yo voy a intentarlo así rápidamente, ¿no? Vamos a ver. Asunto del narcotráfico. ¿Cuál es, la posición de... Bueno, en primer lugar, en Colombia no ha habido... en Colombia no hay una producción de hoja de coca de forma tradicional. Eso es muy aislado. Hasta los años 70 en Colombia no había plantaciones comercializables de coca. Es decir, de hecho, el negocio de Pablo Escobar lo empezó en Ecuador, yéndose a Ecuador a comprar la coca o la cocaína ya transformada, ¿no? Es precisamente la situación de falta de institucionalidad en Colombia, de conflicto, de inmensos territorios sin control del Estado, lo que hace que se traslade el negocio del cultivo de la hoja de coca y se expanda en Colombia. Es decir, no es un fenómeno histórico, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de las FARC en general respecto a los cultivos susceptibles de uso ilícito, ¿no? Porque, claro, la coca también tiene otras aplicaciones que no es cocaína. Es decir, yo por eso hablo de cultivos susceptibles de uso ilícito, ¿no? O incluso el cáñamo, la marihuana también tiene otras utilizaciones distintas de usos ilícitos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la actitud de las FARC históricamente respecto a esto? Bueno, las FARC en los años 60, digamos, confrontaban claramente con los campesinos, los 60, los 70, hasta los 80, confrontaban directamente con los campesinos que cultivaban coca o marihuana. ¿Y eso qué causó? Pues eso causó un serio conflicto político, porque, a diferencia de lo que se piensa, el problema en Colombia con el cultivo de coca o de la marihuana, los cultivos no están en posesión de organizaciones narcotraficantes. El recurso a cultivar hoja de coca o marihuana es el recurso de los campesinos de las zonas más apartadas, donde no hay infraestructuras, de las zonas agrícolas, estas de colonización que hablábamos antes, donde no hay presencia institucional del Estado, donde no hay medios de transporte, donde tú puedes plantar papa, yuca y sandía y te lo comes, no lo vas a vender. Nadie te va a ir a comprar eso. Entonces, digamos, el recurso de las zonas más aisladas del país, excluidas de los sectores de comercialización agrícola, ha sido recurrir a la hoja de coca o a cultivos de uso ilícito, porque eso les garantizaba que ahí las grandes organizaciones de narcotraficantes se iban a presentar con los medios suficientes para comprar la hoja de coca. Eso causó un serio problema de confrontación de las FARC con comunidades campesinas. Las FARC tuvo que analizar aquello políticamente, y ante esa realidad de que el cultivo de coca pues era un mecanismo de supervivencia de comunidades enteras, replantearse la situación. Las FARC han tenido siempre una situación de regulación de la institucionalidad en las zonas donde ellos han estado, ¿no? Es decir, en esas zonas pues los colegios eran los que organizaban las FARC, los centros sanitarios eran los que organizaban las FARC, las carreteras. Es decir, ahora con el inventario de bienes de guerra, más de 6.000 kilómetros de carreteras de Colombia han sido construidas por las FARC, y carreteras que en muchos casos son mejores que las que ha construido el Estado y sobre todo más baratas, porque nadie se ha robado el presupuesto, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto las FARC, ¿qué hacían? Pues igual que organizaban una institucionalidad alternativa en las zonas campesinas, también lo hacían respecto a la hoja de coca. Es decir, usted viene a comprar coca, muy bien, pues aquí hay dos reglas. Primera, el precio lo fijan los campesinos. O sea, es un precio que no fija el narcotraficante. Entonces, ahí había un mecanismo establecido. Cuando llegaban a comprar la hoja de coca a los campesinos, el mecanismo era, pues, vale tanto el kilo, que sea un precio justo para el campesino. Segundo mecanismo, aquí se pagan impuestos de guerra. Se pagan impuestos de guerra por toda la producción. Quiero decir, las FARC construían carreteras, colegios, centros de atención sanitaria. Las FARC era un Estado alternativo, tenía sus propios mecanismos de justicia, en lugares donde no existía el Estado. O sea, no es que las FARC hubiera echado al Estado, es que nunca había llegado el Estado, jamás.
Y eso, claro, eso hay que sostenerlo. Entonces, las FARC obviamente pues cobraban impuestos por las actividades productivas, también por la hoja de coca, pero el impuesto no se lo cobraban al campesino, a quien se lo cobraban era al narcotraficante que iba a comprar la hoja de coca. Esa es la relación. A partir de ahí, ¿qué se ha construido? Bueno, pues todo un imaginario de que las FARC son el mayor cártel del narcotráfico en Colombia. Eso en Colombia no deja de ser sorprendente cuando en Colombia todas las campañas electorales se han pagado por el narcotráfico. Acuérdense el caso del proceso 8000 de Pastrana, ¿no? Pastrana, de Samper. La ventanilla siniestra, un sistema de la hacienda pública colombiana que existía hasta hace 10 años, donde cualquier colombiano llegaba con un saco de billetes, nadie preguntaba nada, el Ministerio de Hacienda te lo legalizaba pagando el 10%. Así, de simple. Es así un sistema que ha existido hasta hace 10 años. El auge del sector comercial inmobiliario en Cali, es narcotráfico puro y duro, conocido por todo el mundo. Hay cifras que hablan de 10.000, 12.000 millones de dólares importados todos los años del negocio de la cocaína desde los Estados Unidos. Pero no, resulta que el gran problema del narcotráfico son las FARC. Yo siempre digo una cosa. A mí que me digan un solo tribunal en el mundo, uno, en Colombia, en España, porque en España entra el 80% de la cocaína, y se procesa en la Audiencia Nacional. Que me digan un solo tribunal en el mundo donde haya 100 gramos de cocaína, no 100 kilos, 100 gramos incautados a las FARC. No existe eso. Es así de simple. O sea, yo se lo he dicho, empezando al ministro de Interior colombiano, al fiscal general, dígame en qué procedimiento tienen ustedes incautados 100 gramos de cocaína a las FARC. En ninguno. En España en ningún sitio, en Estados Unidos en ningún sitio, jamás. Les acusan de narcotráfico, por vinculaciones, con no sé qué. Pero 100 gramitos de cocaína incautados, nunca. Es decir, que las FARC han tenido una relación con la coca en Colombia, pues claro, como toda Colombia, que ha tenido esa relación, evidentemente que la han tenido, y eso es algo que no ocultan. Ahora, de ahí a construir ese imaginario de que es una organización narcotraficante, pues eso es nuevamente pues propaganda de guerra. Cuba ha sido trascendental en el proceso de paz. O sea, digamos, el proceso de paz había dos países garantes y dos países acompañantes. Garantes, Noruega y Cuba. Noruega, digamos, es un país que es de la OTAN, daba toda la confianza al gobierno colombiano. Hay que decir de Noruega es un país especializado en sus relaciones internacionales en la construcción de procesos de paz, es decir, es gente seria, el servicio diplomático noruego, gente que sabe de lo que habla, que tiene métodos de acercamiento, pues obviamente ellos al final pues defienden los intereses de la OTAN, o sea, no por casualidad. Si ustedes se fijan, los secretarios generales de la OTAN, siempre hay un secretario general de X país y uno que es noruego. Luego hay otro de otro país y otro que es noruego. Eso es muy constante. O sea, digamos, Noruega es un país, bueno, pues que da confianza a la OTAN, pero a la vez es un país donde gobierne la derecha, gobierne la izquierda, pues ellos lo de los sistemas de redistribución de riqueza, el estado del bienestar, es parte de la identidad nacional. Y también la construcción de paz, de la que ellos obviamente pues sacan réditos políticos, faltaba más, ¿no? Esa influencia política que tienen, ¿no? Y luego Cuba, o sea, Cuba ha hecho ese mismo papel de garante, digamos, dándole confianza a las FARC. Cuba ha hecho un trabajo excelente, o sea, porque es verdad, como yo les he dicho antes, o sea, quien empezó el proceso de paz, o sea, el gran impulso desde mi punto de vista, y por encima, con diferencia de cualquier otro país o persona, Venezuela y Hugo Chávez Frías, sin duda alguna. Ahora bien, una vez que empezó el proceso de paz, Venezuela y Chile se convierten en países acompañantes que acompañan, pero los que están en todas, o sea, los 5 años sentados en la mesa de conversaciones, presentes en las conversaciones, acercando a las partes, limando asperezas, solucionando conflictos, han sido Cuba y Noruega. Cuba es un país que siempre ha tenido excelentes relaciones con todos los gobiernos colombianos, porque Cuba es pues ustedes no lo saben, no creo que haya una ciudad en el mundo con más embajadas que La Habana. O sea, la diplomacia cubana es una diplomacia ejemplar, absolutamente, ¿no? Cuba es un país que mantiene relaciones diplomáticas prácticamente con cualquier país del mundo y con una diplomacia que sabe
trabajar lo que es pues, la diplomacia, las relaciones internacionales, ¿no? Y luego es la confianza que Cuba ha dado a las FARC en el acompañamiento, las garantías de seguridad, los traslados de Colombia hacia Cuba. O sea, la aportación de Cuba ha sido pues, fundamental. Y Cuba también pues, hace un papel importante en el otro proceso de paz, y ya me vinculo a eso, lo del ELN, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, o sea, el proceso de paz con el ELN tiene difíciles perspectivas porque es que son las elecciones, ahora mismo. El proceso de paz con el ELN, contrariamente a lo que se dice, no va tan lento. Es más, en La Habana se tardaron 3 años en alcanzar el acuerdo de cese bilateral del fuego y hostilidades. En Quito, o sea, con el ELN, en 1 año se ha conseguido el acuerdo de cese del fuego bilateral. Ese acuerdo expiró el 10 de enero, como las partes pues, no se habían aplicado a renovarlo antes de que expirara. Yo creo que también, bueno, pues una intencionalidad, pues cada parte quizás con sus intereses, pues hombre, desde mi punto de vista, que haya un recrudecimiento de los enfrentamientos, pues tiene su lógica. O sea, hay que decir, si eso no se alcanza un acuerdo de paz, ha expirado esa tregua bilateral, que sea lo más adecuado políticamente, probablemente no, por ambas partes, pero tampoco es para dramatizar. Es decir, o sea, volver a una situación de conflicto cuando llevan 50 años de conflicto. Para mí, ¿cuál es el principal problema del ELN, del proceso de paz con el ELN? Pues las FARC era una organización, bueno, pues marxista-leninista. Quiero decir, una organización con una dirección política, con una capacidad de análisis, de toma de decisiones y con una jerarquía política y militar. Y cuando las FARC toman un acuerdo con sus sistemas de toma de decisiones, pues el acuerdo se cumple. Eso facilitó mucho el proceso de conversaciones en La Habana, ¿no? Tampoco es que haya habido grandes fracturas, sino todo lo contrario, porque incluso, o sea, Naciones Unidas tiene estudiado lo de las disidencias en los procesos de paz y lo normal es que en cualquier proceso de paz hay un 20% de componentes de las fuerzas irregulares que disientan. A fecha de hoy, la disidencia en las FARC no llega ni a un 5%. Es decir, que eso muestra que es una fuerza muy cohesionada, con todos los problemas que está habiendo, dificultades de implementación, de dificultades de aplicación de la amnistía, una fuerza muy cohesionada. Sin embargo, el ELN es de otra cultura política y tiene otra forma de funcionamiento. El ELN realmente no es una organización centralizada, el ELN es una coordinadora de bloques militares. Concretamente 6 bloques militares, y cada bloque militar tiene autonomía en la toma de decisiones militares y políticas. ¿Eso qué significa? Que cualquier acuerdo que se alcanza en la mesa de conversaciones con el ELN tiene que refrendarlo en 6 instancias, digamos, político-militares. Se pueden ustedes imaginar la complejidad. Si a eso le añadimos el ritmo habitual de la región a la hora de tomar resoluciones, pues el problema, en fin, es un problema complejo, ¿no? A pesar de eso, francamente, o sea, en este contexto, el proceso de paz del ELN avanzará en la medida en que se estabilice la situación en Venezuela, desde mi punto de vista. Si finaliza la agresión a Venezuela, la desestabilización a Venezuela, si se aceptan las reglas del juego democrático en Venezuela, probablemente eso dé una garantía y una seguridad al ELN que no acaba de tener, de respeto a las reglas del juego democráticas. Si se implementara el acuerdo de paz en Colombia con un poquito más de seriedad y rapidez, pues también daría más garantías al ELN. En todo caso, eso ahora va a quedar en suspenso y eso habrá que ver cómo se retoma una vez que se hagan el proceso electoral, y entonces entró en lo del proceso electoral. Vamos a ver, no tiene nada que ver el reparto, la correlación de fuerzas institucionales del Congreso de la República que en la presidencia. Y el presidente en Colombia, como en todos los regímenes presidenciales, tiene mucho poder. O sea, no es un poder omnímodo, pero tiene mucho poder y tiene mucha capacidad de gobierno, ¿no? En el Congreso colombiano, o sea, en principio no es todo tan sencillo como parece, ¿no? O sea, no es tan claro, esta fuerza es de derechas, esta es de izquierda. O sea, el sistema electoral permite muchas alianzas territoriales. Las alianzas territoriales, a su vez, permiten que en los territorios surjan coaliciones electorales, iniciativas electorales de base popular. Es decir,
pueden resultar elegidas distintas iniciativas en territorios que tienen una base social popular que no necesariamente están alineadas con las fuerzas políticas tradicionales. Con lo cual, realmente, hasta que no acabe todo el proceso de elección legislativo, pues es difícil establecer correlaciones. Hay indicadores que para mí son positivos. O sea, el primer indicador positivo, ¿cuál es? Hombre, pues por el acuerdo de paz está garantizado que las FARC van a tener una presencia mínimo 5 en el Congreso, en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado. Hay alternativas de izquierdas que pueden tener buenos resultados. Eso no significa, o sea, el escenario de una mayoría absoluta, no. Pero, como he dicho antes, es difícil analizar en Colombia, en este momento, simplemente en el eje izquierda-derecha, porque ahí hay intereses entrecruzados, es decir, hay fuerzas políticas supuestamente izquierdas que no han hecho nada por el proceso de paz y que incluso han puesto dificultades en la implementación. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque hay gente que está encantada con ser cabeza de ratón ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Es decir, mejor en mi fuerza política pequeñita, que aquí mando yo, que no un proceso de transformaciones del país que provoque o precipite un proceso de reacumulación y reorganización de las fuerzas de izquierda, donde ya no voy a ser el jefe de mi banda. Y de eso ha habido mucho también, ¿no? Entonces, y sin embargo ha habido fuerzas de derecha democráticas que sí han entendido la necesidad de democratizar el país. Quiero decir, por ejemplo, ha habido diputados del Partido Conservador mucho más coherentes a la hora de aplicarlas, de aprobar las leyes de implementación, que miembros de partidos supuestamente de izquierda, como por ejemplo los Verdes, que, por ejemplo, los Verdes no votaron la amnistía. La ley de amnistía salieron, no la votaron, no votaron el sistema alternativo de justicia, siempre encontrando excusas surrealistas, no, es que está mal hecho, yo lo habría hecho mejor, sí, pero al final no has votado la amnistía, y el Partido Conservador sí ha votado la amnistía. Entonces, eso es difícil de analizar en esos términos. Yo sí que creo que hay posibilidades de que haya una mayoría legislativa favorable a la implementación del acuerdo de paz. Si tú me dices, ¿una mayoría legislativa de izquierdas? No. Tampoco de ultraderecha, porque en Colombia hay ultraderecha, derecha y centroderecha. Y luego está la izquierda, ¿no? También eso es como muy complejo. Presidenciales. Yo en presidenciales creo que por primera vez en Colombia puede haber un presidente progresista. Nunca lo ha habido en la historia de Colombia. Nunca. Por primera vez puede haberlo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Gustavo Petro tiene posibilidades de ser presidente de la República. Bueno, ahí hay algún otro candidato. Gustavo Petro pues sería una persona, bueno, pues claramente progresista, no voy a decir muy de izquierdas, pero no, progresista. Él es un antiguo guerrillero del M-19, ha sido alcalde de Bogotá, empieza a tener un importante apoyo, alianzas, que puede pasar a segunda vuelta. En un escenario de segunda vuelta es posible que gane. Hay otro candidato, Sergio Fajardo, bueno, que representa sectores centristas, no precisamente de izquierdas, pero bueno, sí gente comprometida o interesada en la modernización del país, que también puede implementar el acuerdo de paz. Si a mí me preguntan, mi candidato, y yo ojalá que gane, es Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, porque a mí me parece que es un hombre que puede establecer amplias alianzas para llegar a la presidencia y porque ha sido un hombre serio. Es decir, es prácticamente el único miembro del equipo negociador que ha demostrado que cumple. Y eso es trascendental. Y él además está haciendo la campaña electoral sobre eso. Y en un acuerdo de estas características ustedes se pueden imaginar, hay acuerdos firmados. Pero bueno, esto sin que nos oigan, hay otros acuerdos que no están firmados. Y esos se han cumplido. Y se han cumplido porque determinada gente los ha cumplido. Es decir, que ahí se establecen luego comprobaciones de la seriedad de la gente, ¿no? Para mí eso sería un importante avance. Las FARC no van a ganar las elecciones presidenciales. El polo democrático no va a ganar las elecciones presidenciales. Eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá gane Gustavo Petro, ojalá gane Humberto de la Calle, ojalá. Y finalmente, lo de los tribunales de justicia. Bueno, eso es complejísimo, ¿no? Porque esto fue el punto que más se tardó en discutir, ¿no? O sea, ¿de qué partíamos? Pues como he dicho antes, Colombia hay un 90 y tantos % de impunidad. La impunidad no es igual para todos, eso no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional. En Colombia el único sector que ha sido sistemáticamente perseguido y judicializado y en exceso
porque cualquiera era de las FARC, pues son las FARC, y cualquiera que fuera sindicalista era de las FARC, y cualquiera que fuera dirigente social era de las FARC, y cualquiera que saliera a reivindicar cualquier cosa era de las FARC y acababa en la cárcel o acababa asesinado, pero la impunidad ha sido absoluta respecto a los entramados de apoyo, organización y financiación del paramilitarismo, es decir, los grupos económicos, absoluta. Por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo de paz, el supuesto acuerdo de paz de Uribe con los paramilitares, se crearon unos tribunales especiales para juzgar a paramilitares uniformados, o sea, no se juzga a los no uniformados, a los que pagan, organizan, financian, y a fecha de hoy esos tribunales han trasladado 15.000 acusaciones de civiles involucrados directamente en el paramilitarismo a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación tiene las 15.000 acusaciones metidas en un cajón sin procesar, y con toda la desfachatez del mundo dicen, es que no tenemos recursos para procesarlas. Sin embargo, tienen capacidad para organizar sobre 9.000 desmovilizados que han dejado las armas de las FARC 50.000 acusaciones. Para eso sí tienen capacidad. Pero para procesar 15.000 que ya vienen derivadas de tribunales de justicia, no tienen capacidad. Es decir, los tribunales de justicia han sido parte del problema en Colombia. Entonces, y luego el análisis del gobierno colombiano ya he dicho cuál era. Era, primero, pues se coge a la cúpula de las FARC, se les juzga y aquí paz y después gloria, ya está. Como si ellos no hubieran tenido nada que ver, ¿no? O sea, ustedes tenían que ver la cara de los militares cuando las FARC plantean en la mesa, no, esto no va exactamente así. Aquí se trata de juzgar a todos los que hayan tenido responsabilidades y aplicar unos criterios de exigencia de responsabilidades de acuerdo a la implementación del acuerdo de paz. Pero desde el punto de vista de las FARC, la responsabilidad no es del Estado Mayor del Ejército. O sea, el Estado Mayor del Ejército ha recibido órdenes del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros ha recibido órdenes de los presidentes. Entonces, si ustedes quieren que juzguemos a la cúpula de las FARC, juzgamos a la cúpula de las FARC y juzgamos a los presidentes de la República y a los consejos de ministros, que son los equivalentes. Esa propuesta no le gustó mucho al gobierno colombiano, pero eso hizo que los militares también cambiaran de actitud, diciendo, hombre, o sea, por primera vez, claro, porque los militares colombianos, ¿qué es lo que dicen? Nosotros seremos lo que seamos. Ahora, nosotros siempre hemos cumplido las órdenes institucionales, siempre. Y si se nos ha dicho que masacremos tal población, es porque se nos ha dicho. Y si se nos ha dicho que organicemos tal grupo paramilitar, es porque se nos ha dicho. Y nosotros es lo que hemos hecho. Entonces, eso ha posibilitado también, bueno, pues al final que se hiciera un sistema donde por fin todo el mundo entendía que había que procesar todas las responsabilidades habidas, es decir, de paramilitares, de civiles, de políticos y de uniformados, de militares y de guerrilleros, con una amnistía de todo lo que es amnistiable en el derecho internacional, que tiene que ver con la rebelión. No es amnistiable lo que son crímenes internacionales. Y entonces ahora viene el gran reto, o sea, ¿qué es hacer justicia en un sistema de paz? Porque claro, esto, o sea, las víctimas de un conflicto, ¿qué es lo que dicen? Dicen, no, pues sí, eso está muy bien, pero hay dos categorías de víctimas en un conflicto armado. Las que todas obviamente han tenido una pérdida personal directa de ellas o de sus familiares. Pero hay unas víctimas a las que el conflicto les ha causado una situación, además de la victimización, de exclusión social. Es decir, la victimización ha significado perder al cabeza de familia, que les arrebaten las tierras, quedarse sin recursos de vida y acabar, además, en la miseria. Hay otras víctimas que los conflictos armados les han provocado una pérdida, evidentemente, personal, pero no les ha provocado la exclusión social. Y curiosamente, cuando tú hablas con estas víctimas, les dices, ¿qué es justicia? Pues claro, las que han sufrido una situación de exclusión social dicen, a mí, que el que ha matado a mi marido se pase 20 años en la cárcel no me ayuda. A mí lo que me ayuda es que me garanticen una vivienda, el colegio de mis hijos y un trabajo. Eso es reparación para mí. Por el contrario, si hablas con una víctima que no ha sufrido una situación de exclusión social, ¿qué te dice? 50 años para el que ha matado a mi marido. Entonces, ahí es donde había que establecer un equilibrio. Yo creo que el gran avance de este proceso de paz es que está construido sobre dos bases: verdad y restauración, reparación del daño. Porque claro, luego está la otra. ¿Qué sistema de justicia procesa 8,5 millones de victimizaciones? ¿Qué sistema de justicia procesa eso? Eso es imposible, absolutamente imposible. Entonces, la conclusión a la que llegamos, y lo que acabó aceptando el gobierno colombiano,
es que tiene que ser un sistema que incentive el reconocimiento temprano de verdad y responsabilidades. Y eso solo se incentiva, ¿cómo? Bueno, cambiando el tipo de sanción. Cambiando el tipo de sanción, porque claro, luego está el otro debate. ¿Qué es una sanción en el derecho penal y desde el punto de vista de los derechos humanos? O sea, ¿qué es más eficaz? ¿Que la sanción repare o que la sanción significa que el tipo se queda 20 años metido en la cárcel sin hacer nada? ¿Qué es más eficaz? Entonces aquí lo que se ha construido, ¿qué es? Es un sistema donde se incentiva el reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad, y el que reconoce tempranamente verdad y responsabilidad cumple una sanción restaurativa. ¿Cuál es la sanción restaurativa? Cumplir el acuerdo de paz. Lo que se ha cogido es descomponer el acuerdo de paz, o sea, los acuerdos estructurales. Reforma rural, participación política, garantías de seguridad, sustitución de cultivos ilícitos, descomponerlos en acciones. Y entonces el propio sancionado dice, yo reconozco, yo he hecho esto, da las explicaciones que quiera, lo dice por esto, y yo pues propongo hasta 8 años, dependiendo, eso ya tiene una graduación, hasta 8 años, pues por ejemplo, poniendo en reforma rural, construyendo acequias, carreteras, colegios, tal, de reparación del daño causado. Entonces eso, porque además, ¿qué es lo que ocurre en los procesos de paz? Empezando por el de El Salvador, y digo el de El Salvador porque el Frente Farabundo Martí ha gobernado 2 veces, ¿eh? El proceso de paz de El Salvador, el 80% del acuerdo no se ha cumplido. Y 2 veces ha gobernado el Frente Farabundo Martí. Entonces, claro, la estadística eso es lo que te pone de manifiesto. Tú firmas un acuerdo de paz y a los 3-4 años cambian las agendas políticas y ya todo el mundo está pensando en otra cosa. Entonces, claro, lo que se pretende también con este sistema es, bueno, por lo menos garantizar que a través del cumplimiento de sanciones restaurativas hay partes estructurales del acuerdo que se cumplen. Esa es la otra parte, ¿no? Y luego el que no reconozca verdad y responsabilidad, estoy hablando en términos gruesos, pero luego todo tiene matices. El que no reconozca verdad y responsabilidad se enfrenta a un enjuiciamiento normal y corriente, donde si te condenan, pues te condenan a cárcel. Puede ser que te absuelvan, claro, porque también tú no tienes por qué soportar una acusación que es falsa. Tú puedes defenderte y puede ser que te absuelvan. Luego, claro, eso tiene, porque estamos con el mismo problema, o sea, ¿cómo procesas 8 millones de responsabilidades, de victimizaciones? Eso no hay sistema judicial que lo aguante, ¿no? Sí. Entonces, luego eso tiene matizaciones, que son ya pues sistemas de priorización de casos, cuáles hay que procesar antes, obviamente los que son más graves, los que son menos graves, pero bueno, básicamente así funciona el sistema y vinculado a otros mecanismos, sobre todo reconocimiento de verdad, como es la Comisión de la Verdad, que es complementario de otras funciones, y otro mecanismo que es muy importante, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. O sea, en Colombia, en democracia, supuestamente, hay más desaparecidos que la suma de desaparecidos por la dictadura militar chilena, argentina, paraguaya, uruguaya, boliviana y brasileña. Todas ellas sumadas desaparecieron menos de lo que hay desaparecido en Colombia. Entonces, esa es la realidad. Nada más, gracias.